Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando involucran a nuestras estrellas favoritas. Estoy súper emocionada por el tema que vamos a abordar en el vídeo de hoy, algo que ha estado causando revuelo y francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres un fanático de las historias que mezclan romance, drama y a veces un poco de misterio, te aseguro que este contenido te va a encantar. Y antes de adentrarnos en todo el chisme jugoso, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, estamos trayendo contenido de primera mano y análisis que no querrán dejar pasar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales, la reacción de Hande Erçel ante el supuesto spam de fotos de Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó los corazones de millones con su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, está una vez más en el ojo del huracán. Y esta vez, no es por un nuevo proyecto juntos, sino por algo mucho más personal y, para algunos, un poco polémico. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Su relación, tanto en la ficción como fuera de ella, ha sido objeto de intensa fascinación para sus seguidores. A lo largo de los años hemos sido testigos de su ascenso a la fama, sus proyectos exitosos y, por supuesto, su relación romántica, que ha sido un constante tema de conversación. Los fanáticos se han dividido entre aquellos que apoyan incondicionalmente su relación y aquellos que quizás disfrutan más del drama y las especulaciones. Y es precisamente en este último grupo donde este incidente ha generado más interés. El título que ven en pantalla, Hande Erçel responde al spam de fotos de Kerem Bürsin, escándalo al descubierto, ya les da una idea de la magnitud del asunto. Pero, ¿qué significa exactamente spam de fotos en este contexto? ¿Qué tipo de fotos son y por qué han desatado tal revuelo? Bueno, vamos a desglosar esto paso a paso. Todo parece haber comenzado con la filtración o difusión de una serie de fotografías de Kerem Bürsin que aparentemente no eran de conocimiento público o al menos no estaban destinadas a circular de manera masiva. Las redes sociales son un arma de doble filo, y en este caso, parece que se han utilizado para compartir imágenes que, según se informa, son de naturaleza más íntima o privada. No vamos a entrar en detalles explícitos sobre el contenido de estas fotos, por respeto a la privacidad de los involucrados y porque nuestro objetivo aquí es informar y analizar la situación, no propagar morbo. Sin embargo, es importante entender que estas imágenes han generado una gran cantidad de comentarios, especulaciones y, en algunos casos, críticas. La reacción inicial en las redes sociales fue, como era de esperar, explosiva. Los fanáticos se dividieron rápidamente. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que era su derecho a tener privacidad y que estas fotos no deberían haber sido compartidas. Otros, en cambio, lanzaron críticas cuestionando la naturaleza de las imágenes y su posible impacto en la imagen pública de Kerem y, por extensión, de Hande. Y aquí es donde entra en juego nuestra protagonista, Hande Erçel. Durante un tiempo la actriz se mantuvo en silencio, lo cual es comprensible, dado que es una situación delicada y personal. Sin embargo, la presión mediática y las constantes preguntas de los fanáticos y la prensa la llevaron a hacer una declaración. Y esa declaración, mis amigos, es la que ha puesto el titular de nuestro vídeo en el centro de la noticia. Según los informes y las declaraciones que han circulado, Hande Erçel habría respondido de una manera que muchos consideran madura y mesurada, pero que al mismo tiempo ha enviado un mensaje muy claro. No se trata de un ataque directo ni de una confrontación pública, sino más bien de un comentario que sutilmente aborda la situación y pone ciertos límites. Se rumorea que Hande habría expresado su incomodidad con la difusión de este tipo de contenido privado, enfatizando la importancia del respeto y la privacidad de las personas. Lo interesante aquí es la forma en que Hande ha manejado esto. En lugar de caer en la tentación de un drama público o de lanzar acusaciones, parece haber optado por una respuesta más diplomática. Esto no significa que no esté afectada por la situación, por supuesto que lo está. Cualquier persona se sentiría invadida y molesta si su privacidad fuera violada de esta manera.
Sin embargo, su forma de canalizar esa molestia es lo que está llamando la atención. ¿Qué podemos inferir de su reacción? En primer lugar, demuestra su apoyo a Kerem. A pesar de la controversia generada por las fotos, Hande se ha posicionado del lado de Kerem, defendiendo su derecho a la privacidad. Esto es un signo de una relación sólida y de confianza mutua. En segundo lugar, envía un mensaje a los seguidores y a la prensa: hay límites que no deben cruzarse. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy fina, y Hande parece estar recordándonoslo. La palabra escándalo en el título puede sonar un poco fuerte, y quizás lo sea. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, cualquier filtración de este tipo, especialmente si se considera privada o íntima, puede fácilmente escalar a un escándalo. La forma en que los medios y el público reaccionan ante estas situaciones es crucial. Y en este caso, la respuesta de Hande ha sido clave para definir la narrativa. ¿Quién está detrás de la difusión de estas fotos? Esa es la pregunta del millón. Se especula mucho sobre esto. ¿Fue un hackeo? ¿Fue alguien cercano que filtró la información? ¿Fue incluso un acto deliberado para generar controversia? En el mundo de las redes sociales, donde las teorías conspirativas florecen, es difícil saber la verdad. Lo único que sabemos es que las fotos han circulado y que han causado un revuelo. Es importante recordar que tanto Hande como Kerem son figuras públicas. Sus vidas personales, hasta cierto punto, son de interés para sus admiradores. Sin embargo, eso no les da derecho a nadie a invadir su privacidad. Las fotos íntimas o privadas, cuando se comparten sin consentimiento, cruzan una línea ética y moral importante. La reacción de Hande también podría interpretarse como una estrategia para controlar el daño. Al responder de manera calmada y enfocada en el respeto a la privacidad, ella está tratando de desviar la atención del contenido de las fotos hacia la importancia de la ética en la difusión de información. Está pidiendo a la gente que piense antes de compartir, que considere el impacto que sus acciones pueden tener en la vida de otras personas. En la cultura turca, las celebridades a menudo enfrentan un escrutinio público muy intenso. Las relaciones, los escándalos y la vida personal son temas que se discuten abiertamente y a menudo de manera sensacionalista. Hande Erçel, siendo una de las actrices más reconocidas, está constantemente bajo el microscopio. Y en esta ocasión, ha demostrado una gran fortaleza y un sentido de la responsabilidad al abordar esta situación. Algunos podrían argumentar que la reacción de Hande es predecible, que es lo que se esperaría de una figura pública que quiere mantener su imagen. Sin embargo, creo que va más allá de eso. Su respuesta es un reflejo de sus valores personales y de su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas, incluso en medio de la vorágine mediática. Piensen en la presión que debió sentir. Por un lado, está la atención constante de los medios y los fanáticos. Por otro lado, está la potencial incomodidad o vergüenza asociada a la difusión de fotos privadas. Y aún así, ya ha logrado mantener la compostura y emitir un mensaje coherente. Este incidente, aunque desafortunado, también sirve como un recordatorio para todos nosotros sobre el poder de las redes sociales y la responsabilidad que conlleva su uso. Compartir información, especialmente imágenes, sin el consentimiento adecuado puede tener consecuencias graves. Y es vital que todos seamos conscientes de esto. Entonces, ¿qué nos enseña este escándalo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Nos enseña sobre la resiliencia. Nos enseña sobre la importancia de la privacidad. Y nos enseña sobre la forma en que las figuras públicas pueden navegar por situaciones difíciles con gracia y dignidad. Hande, con su respuesta, ha demostrado una vez más por qué es tan querida por su audiencia. Ha elegido el camino de la razón y el respeto, en lugar del drama y la confrontación. La forma en que este tema se desarrolle en los próximos días será interesante de observar. ¿Habrá más declaraciones? ¿Se descubrirá quién está detrás de la filtración? Por ahora, lo que tenemos es la reacción de Hande, una respuesta que, aunque sutil, es poderosa. Es un llamado a la reflexión para todos aquellos que consumen y comparten contenido en línea. Y hablando de reflexiones, esto nos lleva a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el reciente spam de fotos de Kerem Bürsin, la controversia que ha generado y, lo más importante, la mesurada pero contundente respuesta de Hande Erçel. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta situación y la forma en que las celebridades navegan por el escrutinio público.
La clave aquí ha sido la demostración de apoyo mutuo entre Ande y Kerem, y el enfático recordatorio de Ande sobre la importancia de la privacidad y el respeto en la era digital. Ella ha demostrado que incluso en medio de una situación delicada, se puede optar por una respuesta que priorice la dignidad y los valores. Espero de verdad que hayan encontrado este análisis interesante y esclarecedor. Siempre trato de traerles la información más relevante y con un toque de profundidad, para que podamos entender mejor lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre la respuesta de Ande Erçel? ¿Creen que se manejó bien la situación? ¿Han tenido experiencias similares con la difusión de contenido privado en línea? Déjenme sus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus comentarios no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que también me dan ideas para futuros vídeos. Y antes de despedirme, no puedo dejar de recordarles la importancia de apoyar a nuestro canal. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Ande, Kerem o simplemente les interesa el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Estamos creciendo día a día gracias a su apoyo, y cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series y de sus artistas favoritos, pero siempre con respeto. Adiós.